En esta sesión vamos a trabajar sobre las características histológicas y los criterios de clasificación que tienen los epitelios glandulares compuestos. Recordemos que cuando se estudiaron los epitelios glandulares en la primera sección, se hablaron de los epitelios que son glandulares que constituyen las glándulas exocrinas y las endocrinas. Entonces estos criterios son para glándulas exocrinas. Se clasifican según el número de células, por eso se hablan de glándulas que son unicelulares o multicelulares. También otro criterio a estudiar fue el número de conductos, si presentaba solamente un conducto o existen varios conductos. La forma de la porción secretora también era muy importante tenerla en cuenta, si hay porciones secretoras que son tubitos o si son alveolos. El número de unidades secretoras fue otro criterio estudiado. El tipo de producto de secreción, que se hablaron de porciones secretoras, mucosas, serosas, mixtas, la secreción que tiene la glándula sebácea, la glándula sudorípara, por ejemplo. Y el mecanismo de secreción es cómo las glándulas, sus células de la porción secretora, se encargan de sacar esa secreción para que vaya a través de los conductos. Entonces se estudiaron los mecanismos de secreción o los modos de secreción de las glándulas que son de secreción merocrina, apocrina o las holocrinas. Entonces, como vamos a estudiar las glándulas compuestas, es importante tener en cuenta que estas glándulas compuestas entonces van a presentar varios conductos porque, por ejemplo, su conducto principal pues posteriormente realizó unas ramificaciones y luego están las porciones secretoras. O, por ejemplo, como en este, también el conducto realizó unas ramificaciones y las porciones secretoras pues tienen unas diferencias, por ejemplo, de estas que son más tipo alveolar o estas que son más tubulares. Entonces, las glándulas compuestas podemos tener, por ejemplo, las que son tubular, la acinar y la tubuloacinar. Observen que todas terminan en compuestas porque van a presentar varios conductos. Los conductos se ramificaron. La nomenclatura de tubular hace referencia entonces a la morfología que tiene la porción secretora. Si es tubito, si son acinos, recuerde que son más ensanchados, o tubuloacinar es como una mezcla de porciones secretoras con partes como unos tubitos y partes ensanchadas o acinos o en algunos casos definidas como alveolos. Entonces estos son los tres tipos que vamos a tener en cuenta. Importante tener en cuenta también que se tiene en cuenta al final como la clasificación morfológica de la glándula. La primer glándula a estudiar entonces corresponde a la glándula tubular compuesta. La glándula tubular compuesta es una clasificación morfológica que se caracteriza entonces porque vamos a encontrar varios conductos y las porciones secretoras son tubulares. El mejor ejemplo para estudiar esta glándula es las glándulas duodenales o las glándulas de Brunner. Entonces aquí tenemos en esta microfotografía, ya tenemos estas glándulas que se observan aquí, ya fueron estudiadas, corresponden a unas glándulas que son tubulares simples, porque las porciones secretoras son como unos tubitos. Otra característica importante de estas glándulas tubulares simples
es que presentan unas células o la glándula caliciforme que corresponden a estas, como células que están poco teñidas. Estas glándulas tubulares simples se encuentran en el duodeno, pero las que vamos a tener como referente de glándula tubular compuesta son estas que están más internas en la parte de este órgano. Entonces acá tenemos las glándulas, son como unas especies de tubitos y son compuestas porque van a presentar varios conductos. Estas glándulas pues no vamos a hacer como una diferencia de cuál es la porción secretora y cuál es la porción del conducto. Es importante identificarlas, pues hay varios criterios para identificarlas. La cercanía con las glándulas tubulares simples o las criptas intestinales o criptas de Liverpool, y más abajo están entonces estas glándulas duodenales o las glándulas de Brunner. Las otras glándulas que vamos a estudiar son las glándulas tubuloacinares compuestas. Estas glándulas tubuloacinares compuestas es importante tener en cuenta que son la clasificación morfológica que se le ha dado a las glándulas salivales mayores, como son la sublingual, la parótida y la submandibular. Cada una va a tener como un predominio en cuanto al producto de secreción. Entonces recordemos, compuestas porque hay varios conductos. Entonces aquí en la microfotografía tenemos un corte de una glándula sublingual. Estas estructuras que se observan acá con una luz más amplia, con unos epitelios más altos de revestimiento, este primer conducto, acá tenemos otro conducto, observen que tenemos varios conductos, este es otro conducto, entonces ya esto me está indicando que estoy en una glándula compuesta. Y todas estas estructuras que observo que no están tan teñidas, tomaron poco la tinción, corresponden a los componentes secretores o las porciones como acinares, que para este caso serían entonces túbulo-acinares. Recordemos que las porciones de secreción mucosa se caracterizan porque las células son más, digamos, más altas, se ve más espacio en la luz de la estructura acinar y los núcleos son planos y de ubicación más hacia la parte como basal. Estas estructuras son como las características acinos. Acá no vamos a identificar cuáles son porciones acinares o cuáles son porciones tubulares, pero sí observen que no hubo casi tinción en los citoplasmas de las células y los núcleos están en una posición basal. Entonces la clasificación morfológica es una glándula tubuloacinar compuesta de secreción predominantemente mucosa, porque observen que las porciones secretoras pues tienen la característica que acabo de describir. La otra glándula salival mayor corresponde a la glándula submandibular. También es una glándula tubuloacinar compuesta de secreción mixta. Observemos que aquí, entonces recordemos que las porciones secretoras mixtas son porciones que presentan células con la característica de una célula mucosa, poca tinción, núcleos más planos hacia la base y también unas células
que van a teñirse más oscuro, como más basófilo, y el núcleo es más redondeado. Entonces tiene mezcla de células que realizan secreción tanto mucosa como serosa. Cuando se ven las porciones o los componentes de secreción serosa, se ven como hacia afuera, son por un artefacto de la preparación. También es importante tener en cuenta que las glándulas en las porciones secretoras, estas glándulas van a presentar entonces una célula que está como abrazando la estructura o la porción secretora. Estas corresponden a las células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales pues tienen como una función de hacer contracción para exprimir la secreción de la porción secretora. Entonces aquí en la microfotografía observemos que tengo un conducto, hay varios conductos, unos sistemas de conductos que estudiaremos posteriormente, varios conductos. En esta microfotografía lo que más se resalta son porciones secretoras, pero observen que tengo porciones secretoras que son mixtas porque presentan células que se tiñeron poco, es decir, que son de secreción mucosa, y acá tenemos como unas partecitas o unas estructuras correspondientes a secreción serosa. Entonces vamos a tener una glándula de secreción mixta porque presenta acinos mixtos. Sin embargo, por acá también veo unos de secreción más serosa porque no tienen células de secreción mixta, pero hay más predominio de estas estructuras que son mixtas. Entonces recuerden, clasificación morfológica, glándula tubuloacinar compuesta de secreción mixta. La tercera glándula salival mayor corresponde a la parótida. También es una glándula con una clasificación morfológica tubuloacinar compuesta de secreción, pero en esta glándula es predominantemente serosa, porque las porciones secretoras son típicos acinos serosos en mayor proporción. Entonces observen en el esquema, estas porciones secretoras se caracterizan porque se van a teñir más, el núcleo es más redondeado y van a poder presentar algunas células de estas como unos gránulos en el citoplasma. Entonces aquí tenemos varios conductos, un conducto, dos, conductos, miren todos estos que estoy señalando son conductos, acá tengo más conductos, otro conducto, entonces esto ya me está marcando que esta glándula es compuesta porque tiene varios conductos y todas estas estructuras que quedan alrededor de los conductos van a corresponder a las porciones secretoras serosas. Observe que están más teñidas, los núcleos de esas células son más redondeados. Otra glándula compuesta corresponde a el páncreas exocrino. Bueno, el páncreas tiene tanto tejido endocrino como exocrino, pero solamente nos vamos a centrar por ahora en su componente exocrino, que está constituido por unos conductos. Acá tenemos en esta microfotografía salió un conducto, digamos que es de un tamaño grande, de pronto nos salieron otros conductos más pequeños, pero tiene varios conductos, por eso es compuesta. Los componentes acinares de las porciones, de los componentes o del tejido que es exocrino
corresponden a todas estas estructuras que son acinares. También son cerosas, se tiñen más y el núcleo es redondeado. En el páncreas exocrino, una de las características es que hacia la parte apical de estas células acinares, entonces vamos a tener gránulos de zimógeno. Entonces observen acá tenemos muchas porciones secretoras que tienen como característica los núcleos redondos. Los núcleos redondos, recuerden que se ubican a veces centrales o un poco excéntricos, difieren con los mucosos porque estos son redondeados y estas estructuras acinares pues se van a teñir más. Entonces la clasificación morfológica de el páncreas exocrino corresponde a una glándula acinar compuesta de secreción serosa. Es muy importante tener entonces en cuenta siempre en las glándulas exocrinas los componentes, es decir, las estructuras que me forman los conductos y los acinos o las porciones secretoras. Y la clasificación morfológica menciona varios criterios que ya han sido estudiados. Bueno, esto es todo acerca de los epitelios glandulares compuestos. Espero les haya quedado claro.